Se reconoce cada vez más que muchos trastornos de salud mental tienen desencadenantes físicos y la visión integral de cuerpo y mente se vuelve esencial para mantenernos sanos. Es posible que hayas notado cómo el dolor, el hambre o la falta de sueño afectan tu estado de ánimo, mientras a las personas con problemas de salud mental se les aconseja realizar cambios en el estilo de vida relacionados con la actividad física y la alimentación en los diferentes procesos terapéuticos. Aunque aún no comprendemos completamente todos los vínculos posibles y cómo intervenir en ellos para mejorar la salud mental, la psiquiatría poco a poco va atando cabos y en el futuro veremos cómo diferentes factores, incluyendo el sistema inmune, pueden desencadenar problemas que actualmente se consideran meramente mentales. Veamos el caso de Jessica Hudson, cuyos tics comenzaron cuando tenía solo 12 años. Con el tiempo su condición empeoró hasta que tuvo ataques de todo el cuerpo, lo que ocasionó que la llevaran de urgencias al hospital. Pero en su hospital local en Durham, Inglaterra, su condición fue menospreciada, sugiriendo que tenía ansiedad, una afección de salud mental y que probablemente pasaba demasiado tiempo viendo videos en TikTok. Sin embargo, resultó que Jessica tenía una afección autoinmune, provocada por una infección bacteriana por estreptococos. La afección se conoce como trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados a estreptococos, PANDAS por sus siglas en inglés. Cuando la infección fue identificada y tratada, sus síntomas finalmente comenzaron a mejorar. Jessica no es la única que sufre una disfunción cerebral confundida con un problema mental. Existe creciente evidencia de que ciertas infecciones pueden desencadenar condiciones como el trastorno obsesivo compulsivo, los tics, la ansiedad, la depresión e incluso la psicosis en algunos casos. Aunque las infecciones son solo una pequeña parte del problema, cada vez es más evidente de que los trastornos inflamatorios y las condiciones metabólicas también pueden impactar significativamente la salud mental, aunque raramente son investigados por los psiquiatras. Discernir qué casos están relacionados con aspectos biológicos que podemos corregir podría tener consecuencias significativas para las millones de personas con trastornos de salud mental que actualmente reciben un tratamiento deficiente. Tengamos presente que más del 90% de los pacientes con trastorno bipolar experimentarán recurrencias a lo largo de su vida y en niños con trastornos obsesivos compulsivos, más del 46% no logran la remisión. Por otra parte, alrededor del 50 al 60% de los pacientes con depresión solo mejoran después de probar una gran variedad de medicamentos. Históricamente, el campo de la psiquiatría se ha centrado en la descripción y clasificación de los síntomas, más que en las causas subyacentes. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM por sus siglas en inglés, a veces conocido como la Biblia de los Psiquiatras, surgió en 1952 y contiene descripciones, síntomas y criterios diagnósticos, lo cual por un lado ha aportado una consistencia útil al clasificar diagnósticos y crear un lenguaje común para los profesionales. Sin embargo, por otro lado, ha agrupado a los pacientes en cortes sin ningún sentido de los mecanismos subyacentes detrás de sus afecciones. Hay tanta superposición entre los síntomas de la depresión y la ansiedad, por ejemplo, que algunos se preguntan si en realidad se tratan de categorías separadas de enfermedad. Al mismo tiempo, la depresión y la ansiedad se presentan en muchos subtipos diferentes. El trastorno de pánico con o sin agorafobia, por ejemplo, designando diagnósticos distintos que pueden no ser significativamente diferentes. Esto puede llevar a que los grupos de pacientes en los ensayos clínicos sean tan diversos que los medicamentos y las terapias fracasen simplemente porque la corte que se estudia tiene muy poco en común. Todavía estamos lejos de entender los mecanismos causales de las condiciones de salud mental y esto siempre ha sido
algo difícil para la ciencia. Por ejemplo, la mayoría de los genes identificados tienen solo efectos mínimos. Muchas condiciones diversas como la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la ansiedad y el autismo pueden ser provocados por el mismo trastorno genético causado por la pérdida de una pequeña sección del cromosoma 22. Aunque el descubrimiento de estos factores ha sido una fascinante aventura intelectual, no se ha traducido en ninguna aplicación práctica. Sin embargo, parece que estamos en el camino hacia la comprensión del origen de algunos problemas de salud mental. Esto se debe en parte al renovado interés en encontrar biomarcadores neurológicos utilizando tecnología cada vez más sofisticada, lo que ha generado la idea de que algunas condiciones de salud mental pueden tener desencadenantes o raíces que deben ser tratadas más como afecciones médicas en lugar de psiquiátricas. Un momento clave ocurrió en 2007, cuando un estudio en la Universidad de Pensilvania demostró que 100 pacientes con síntomas psiquiátricos o deficiencias cognitivas que progresaban rápidamente padecían una enfermedad autoinmune. Sus cuerpos estaban produciendo anticuerpos contra receptores claves en las células nerviosas, conocidos como receptores NMDA. Estos provocan inflamación cerebral y pueden desencadenar una variedad de síntomas, incluyendo paranoia, alucinaciones y agresión. La enfermedad fue nombrada encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA. Lo más importante es que en muchos casos se podían tratar mediante la eliminación de los anticuerpos o mediante el uso de medicamentos de inmunoterapia o esteroides. Posteriormente, estudios en pacientes que experimentan un primer episodio de psicosis han encontrado que entre el 5 y el 10% también tienen anticuerpos que atacan el cerebro. Sin embargo, todavía no se entiende cómo un solo conjunto de anticuerpos puede producir presentaciones clínicas que varían desde convulsiones hasta psicosis y encefalitis. Tampoco se sabe por qué se producen estos anticuerpos o si pueden cruzar la membrana que controla el acceso al cerebro. Se sugiere que podrían adherirse preferentemente al hipocampo, lo que explicaría cómo afectan la memoria y conducen a delirios y alucinaciones. De esta manera surge la categoría de psicosis inmunitaria. Sin embargo, aún queda la cuestión de cuál sería el mejor tratamiento para estas personas. Otro descubrimiento importante es que las alteraciones metabólicas también pueden afectar la salud mental. El cerebro es un órgano que consume mucha energía y las alteraciones metabólicas relacionadas con las vías energéticas se han implicado en una amplia gama de afecciones, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la psicosis, los trastornos alimentarios y el trastorno depresivo mayor. En la Universidad de Stanford hay una clínica de psiquiatría metabólica, donde los pacientes son tratados con cambios en la dieta y el estilo de vida, además de medicamentos. A la vez, tenemos casos en los que cambios en la dieta son beneficiosos para las personas del espectro autista. Vemos entonces cómo diferentes factores biológicos van ocupando un lugar cada vez más central en el diagnóstico de la salud mental, lo cual también conduce a tratamientos más personalizados. En octubre de 2023, UK Biobank, una base de datos biomédica, publicó datos que revelaban que las personas con episodios depresivos tenían niveles significativamente más altos de proteínas inflamatorias, como las citoquinas en la sangre. Otro estudio en 2023 también encontró que alrededor de una cuarta parte de los pacientes con depresión tenían evidencia de inflamación de bajo grado. Este conocimiento podría ser útil, ya que otros estudios sugieren que los pacientes con inflamación responden mal a los antidepresivos. Así se está innovando en diferentes áreas. Varios investigadores están explorando diferentes formas de mejorar el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, clasificando a los pacientes en una serie de subgrupos, algunos de los cuales eran desconocidos anteriormente.
En 3 publicaciones separadas en febrero de 2024, diferentes grupos anunciaron el descubrimiento de biomarcadores que podrían predecir el riesgo de demencia, autismo y psicosis. Además, existen múltiples esfuerzos para incorporar el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico y el entendimiento del espectro autista. Entonces, muchos de los problemas podrían resolverse relajando e integrando las distinciones entre la neurología, que estudia y trata los trastornos físicos, estructurales y funcionales del cerebro, y la psiquiatría, que se ocupa de los trastornos mentales, emocionales y conductuales. Si has llegado hasta aquí, sé que te interesan los temas de salud y este canal está lleno de ellos, así que revisa por ahí que de seguro encuentras algo que te interese.